Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quien tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las relaciones más profundas que se pueden forjar en la familia y cómo consolidarlas, cómo disfrutarlas, cómo cultivarlas. Vamos a hablar de los lazos de amor indestructibles entre abuelos y nietos. Y abuelos, refiriéndome a abuelo y abuela con nietos, nietas, sin importar la edad que estos tengan. Ya hace algunos programas habíamos hablado de la importancia de que estos nietos y abuelos convivan. El programa de la vez pasada lo habíamos titulado que los abuelos o los nietos están llegando tarde a la vida de los abuelos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos disfrutar al máximo esta relación. Si tú tienes nietos, cómo disfrutar a tus nietos. Si tienes papás y tienes hijos, pues cómo propiciar que se dé esta relación para que puedan forjar esos lazos tan hermosos, tan profundos, tan eternos, me atrevo a decir, entre abuelos y nietos. Porque más que ser una figura de autoridad, los abuelos son para los niños un lugar seguro, así como una base, un remanso, un lugar donde ellos quieran estar, donde ellos disfrutan estar y les gusta también el tener esa compañía. Y esta relación entre abuelos y nietos es importante que sea construida desde la libertad, desde la escucha y desde la constancia. Desde la libertad para que no sea algo que nosotros los padres imponemos. Tienes que ir con tu abuela, tienes que ir con tu abuelo, sino que sea algo que logremos, que nazca de ellos el ir a visitar a los abuelos, a las abuelas. De la escucha, porque es importante que estas dos generaciones, con una de por medio, se escuchen, se enriquezcan, se llenen del conocimiento que tiene la otra generación y de la constancia, porque es como vamos a lograr crear esos lazos, esos vínculos, que esta constancia en el trato que no sea allá una vez al año, allá por Navidad. Claro, decíamos, si la distancia es larga y no hay la posibilidad de ir de viaje cada 8 días, pues para eso están también los dispositivos electrónicos. Hacer alguna videollamada, mandarnos mensajitos, estar presentes de alguna manera. Y bueno, vamos comenzando con algunos de estos tips, con algunas de estas recomendaciones de cómo podemos nosotros ir consolidando este tipo de relaciones entre abuelos y nietos. Y una de las claves, de las principales claves, es la presencia habitual. Lo que decíamos ahorita, que no sea allá cada año, allá cada Navidad, allá nomás en mi cumpleaños, sino que hagamos el esfuerzo de que esta relación sea de manera más habitual. Cuando los hijos son pequeños, pues sí nos toca a nosotros como papás, pues somos su medio de transporte, somos su manera de vincularse, nos toca a nosotros pues llevar a los niños a la casa de los abuelos. Y no solamente te dejo en la esquina, adiós, que te vaya bien, sino que hagamos esta visita, quizá en un momento los dos juntos, o sea, papás y nietos, pero también es valioso en un momento dado dejarlos solos a los abuelos con los nietos. En este sentido,
de que vayan siendo esta figura, esta presencia ordinaria, que vayan teniendo estos recuerdos, estos momentos que sean de ellos, para que sea ya quiero que sea lunes, ya quiero que sea martes, ya quiero que sea domingo, para poder ir a visitar a mis abuelos, a mi abuelita o a mi abuelito. Que esta presencia sea, no de que toca ir y te lo llevas arrastrado de los pies y llegas y lo dejas y cierras la puerta y hay de ti que te regreses. No, que sea algo que hagan con gusto y que sea esta presencia habitual, decíamos. Si los nietos ya son un poco mayores, pues que sea iniciativa de ellos, de me voy en camión, me voy en el carro, me voy en la bicicleta, me voy, o sea, yo busco la manera de llegar a casa de los abuelos, de ir a esta visita. De primero nos toca llevarlos, ya después de que de ellos mismos salga el cómo hacer estas visitas, estas caminatas, estas reuniones y de convivencia. Y puede ser desde el sentarse a leer juntos, o sea, si es algo que disfrutan hacer juntos, llevarle un buen libro al abuelo, a la abuela, y decir qué leíste en esta semana, qué has aventajado en tu lectura, qué noticias has escuchado, generar este diálogo o simplemente acompañar esta caminata. Con mi papá, él es muy asiduo a estas caminatas, que le mando un saludote a mi papi Meche. Él es muy amante de estas caminatas y es nosotros disfrutar junto con él el hacer estas caminatas en el cerro. El domingo pasado, Día del Padre, fue fabuloso. Me sentí niña otra vez de andar en el cerro caminando con él, disfrutando del lodo, de la lluvia, de ese mojarnos, de ese olor a tierra mojada, el verdor en el campo. O sea, no es solo la compañía, sino el ambiente que creamos alrededor para que se puedan convertir en estos gestos, en estos momentos, con un gran peso emocional, afectivo, que nos llene no solamente el estómago, si es compartir una nieve, un panecito, un algo, sino sobre todo que llene el corazón, tanto del abuelo, de la abuela, como de los nietos, de los muchachos. Esto es súper, súper importante, darnos estos tiempos. Sentarnos en una banquita a comernos una nieve, a lo mejor sin platicar, pero el sentir que tengo esta presencia a un lado mío, nos va a llenar el corazón. Otro de los elementos que son esenciales para construir estas relaciones indestructibles, que no sean de barro, que no sean de yeso, sino que sean de acero inoxidable, que sean de fierro, de algo que no se pueda romper con el tiempo, pues es también el escuchar sin interrumpir. Y va en los dos sentidos, que los abuelos escuchen a los nietos, pero también que los nietos aprendamos a escuchar a los abuelos. A veces podemos sentir ese impulso de corregir o de completar la historia que empiece lentamente. Es que fíjate, cuando yo estaba chico, sí, que ibas a la escuela y qué pasó. No, dejar que hagan su esfuerzo, que le pongan la emoción a esa plática. Eso es un trabajo artesanal, el escuchar sin interrumpir. Y los abuelos tienen ya poca gente que dedique el tiempo a escucharlos. Todo el mundo andamos haciendo nuestras cosas, nuestras tareas, nuestras responsabilidades y no nos damos el tiempo de escuchar, de saborear esa plática. Y quizá te cuente de familiares que tú no conoces, quizá te cuente de gente que tú no trataste, pero para ellas son importantes. Su prima, su tía, su vecina, la esposa del primo de no sé dónde.
Y quizás sean historias repetitivas, pero es importante que para ti sea como si las escucharas de primera vez. Tú como hijo y tus hijos como nietos. Que escuchar estas conversaciones sea de veras de dedicarle tiempo a que él se sienta escuchado, se sienta valorado y sepa que le damos importancia a los temas, a los momentos que para él o para ella también son importantes. Y en ese sentido, también es importante cuando son los abuelos quienes escuchan a los nietos. Porque quizá los papás estamos muy ocupados, muy atareados, complicados con el tiempo y a veces no nos damos el espacio para darles un consejo, para escuchar cuáles son sus preocupaciones. Pero si el abuelo o la abuela se dan el tiempo, tienen el tiempo para escucharlos, pues es una oportunidad grandiosa para que los chicos pidan consejo, cuenten cómo se han sentido, a qué retos se están enfrentando en la vida o incluso qué dificultades tienen con los papás. Yo recuerdo que mis hijos con mi mamá le daban quejas y le decían, Nana, te voy a dar una queja de tu hija. O sea, no decían de mi mamá, porque al decir de mi mamá, por la autoridad soy yo. Pero si a la abuela le dan una queja de su hija, entonces tú eres mamá, tú le puedes llamar la atención. Y a veces eran cosas de broma y a veces eran cosas que para ellos eran importantes y que consideraban que yo como mamá no les estaba dando esta importancia que ellos requieren. Y entonces es muy importante el tener ese sentido de escucha en los dos sentidos. Y dejar que el nieto se exprese en sus propios términos refuerza la confianza. No estar así como, bueno, que es común los chicos que hablan con malas palabras, con groserías o con sus frases. A lo mejor dejarlo que en el momento, es que me pasó tal cosa y me molesté mucho y sacan ahí sus sapos y culebras, no corregirlos mientras están sacando eso, sino a lo mejor después, oye, ¿sabes qué? Modera tus palabras, hay que usar un mejor lenguaje, lo puedes expresar de manera diferente sin necesidad de usar tantas groserías, ¿no? Ya cuando después de que escuchamos, hacemos esta corrección, también demuestra respeto y valida la visión que tienen ellos del mundo, consolidando este vínculo que se nutre, sobre todo las palabras claves, de atención y paciencia. Yo pongo atención a lo que tú me quieres decir, yo pongo atención a lo que tú me vas a decir, pero también tengo la paciencia necesaria para escucharte. Y no se trata de menospreciar lo que el otro viene a compartir con nosotros, sino validarlo y escucharlo así, con atención, con respeto, con paciencia. Y bueno, otro de los grandes vínculos que se logran en este convivir abuelos y nietos es la memoria compartida como puente generacional. Relatar historias personales contribuye a fortalecer esta conexión. Los niños de ahora, de hecho, no se imaginan cómo vivíamos nosotros, sus papás, sin celular, sin dispositivos electrónicos, sin televisión que le picas a un control remoto y puedes elegir qué programa ver, sino que eran los teléfonos fijos, la televisión de botones, que solo había 4, 5, 10 canales cuando mucho. Eso no alcanza a caber en su cabeza si lo comparan con la realidad que ellos están viviendo ahora. Pero cuando nos cuentan cómo hacían ellos para realizar esas comunicaciones, en qué se entretenían,
en qué se divertían, cuáles eran sus juguetes, qué tipo de juegos hacían ellos cuando eran niños. Eso para los chicos es una gran novedad. Eso para los chicos es completamente novedoso, aunque sean historias de principios de siglo, de mediados de siglo. Cómo se usaban las máquinas de escribir, cómo se revelaban las fotografías. Ahorita los chicos toman una fotografía, levantan su celular, toman la foto, la ven y la envían al otro lado del mundo. Imagínate que tú les cuentas que había rollos de 12 fotos, de 24 fotos, los carísimos eran los de 36 fotos, y cómo tenías que esperar a que se terminara el rollo, a que lo llevaras a revelar para poder ver cómo habían quedado aquellas imágenes, que si alguna quedó borrosa, si quedó movida, si quedó muy oscura, pues no hay oportunidad de volverla a repetir, porque era captar el momento como hacemos con la fotografía actualmente. ¿Y cuánto aprendizaje podemos tener simplemente con esta plática sobre cómo obteníamos antes las fotografías? Lo que es la paciencia, lo que era poner más atención a lo que querías obtener en esa toma, en esa fotografía, porque no la podías repetir, no es de que la borro y la vuelvo a tomar, sino, a ver, me interesa que tenga tanta luz, que salga este momento, que alcance a salir esta escenografía, la esquinita, el arbolito, el tal detalle. Y el hecho de tener la paciencia de esperarnos a que fueran revelados estos rollos y todo el proceso que esto implicaba para poder tener tus fotografías, es una historia bastante interesante que podemos compartir en una tarde con los chicos. Y nos da una perspectiva histórica y familiar. ¿Qué teníamos que hacer para ver la televisión? ¿Qué teníamos que hacer para enviar un recado, para recibir un recado? Había comunidades donde no todas las casas tenían un aparato telefónico. Había solamente una central en el pueblo o en la ranchería o en la comunidad y se llamaba a ese conmutador, por decirlo de alguna forma, y decían, a ver, quiero comunicarme con Luis Pérez, que vive en la calle Hidalgo número 25. Y entonces iba un chamaquito corriendo al domicilio de Hidalgo número 25 y decían, oiga, quieren hablar con Juan Pérez, que van a marcar en 15 minutos, en 20 minutos de tal parte. Y entonces Luis Pérez tenía que ir a donde estaba la caseta a esperar a que le volvieran a llamar y poder tener esa conversación, que además el costo era por minuto. Entonces teníamos que optimizar el uso de esos recursos o había fila de la gente del pueblo que estaba esperando también una llamada. Entonces no nos podíamos eternizar en esas llamadas, ¿no? Esas narraciones nos ayudan a construir una identidad compartida. ¿Cómo hacían las abuelas para tortear? Para hacer las tortillas, cómo obtenían el maíz, cómo obtenían la masa, cómo le hacían para cocinar. Todo esto nos va abriendo los horizontes y nos va creando también esta intimidad intergeneracional. Abuela, ¿cómo le hacías para buscar a mi mamá cuando salía a jugar con los vecinos? Porque no había que te llamo al celular, no había que te llamo a tal parte. ¿Cómo le hacíamos? Todo esto nos da mucho tema de conversación y además va guardando la historia de la familia. Otro caso es también del mismo modo que los niños o los nietos enseñan a los abuelos, que esto está siendo también sumamente común. De, oye, ¿cómo uso esta aplicación? ¿Cómo puedo pedir un taxi en tal aplicación? ¿Cómo puedo hacer mis pagos? ¿Cómo puedo cobrar mi pensión? ¿Cómo puedo hacer tal trámite? Que de hecho hay algunos abuelos que prefieren no usar las aplicaciones en los dispositivos y echarse la vuelta 4 o 5 cuadras al banco a cobrar mi pensión,
porque de esa manera convivo con más personas y platico con la cajera y platico con el vigilante y entonces van creando también estos nexos. Y los nietos les pueden enseñar a los abuelos, por ejemplo, cómo nos vamos a conectar en una videollamada. Mira, tienes que descargar tal aplicación, mira, le tienes que picar al botoncito aquí, a la derecha, de parte de abajo está para activar el micrófono, para activar la cámara. ¿Cómo podemos dejar guardados nuestros mensajes? ¿Cómo te puedo mandar algún archivo, alguna foto, algo que quiero compartir contigo? Pues esto también hace sentir a los nietos como yo soy importante, porque soy la secretaria de mi abuelo, porque le ayuda a mi abuela a resolver las cosas que ella no sabe. Y yo sí las sé, yo las conozco. Entonces, este acto de aprendizaje mutuo, pues va a hacer que los menores también se sientan importantes, se sientan valiosos para con sus abuelos y transmite la idea de que su conocimiento también es importante. Porque no se trata de decir, ay abuela, es que tú no sabes. Ay abuelo, es que tú ya estás chochando. Es que tú no sabes. O sea, esto es importante que nos vayamos valorando unos y otros en el decir cómo vamos aprendiendo, cómo vamos logrando el tener este conocimiento, ¿no? Y hasta luego se da en tonos de complicidad, de decir, yo te ayudo a lograr esto, pero tú también me vas a ayudar. Vamos a lograr esto, ¿no? Yo te llevo al banco, pero luego tú me vas a ayudar a hacer tal cosa. Y entonces en ese sentido, pues vamos ayudando y vamos creciendo abuelos y nietos. Otro importante es cumplir las promesas y crear espacios individuales. Es importante la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros con nuestros hijos siempre hemos sido de cumplir las promesas y cumplir las amenazas, no las amenazas, ¿cómo diríamos? O sea, las cosas positivas y las cosas negativas, ¿no? Entonces, si yo te prometo que cuando terminemos todas las tareas vamos a ir a hacer esto, pues se los cumplíamos. Y a veces los abuelos, con tal de conseguir que los acompañaran, mira, acompáñame a tal parte a entregar una póliza, acompáñame a entregar este papel y luego te voy a comprar una nieve o luego te voy a comprar un coco. Y quizá lo hacían con el afán de conquistar al chiquillo su voluntad para que los acompañara. Pero mis hijos sí después le decían, abuelo, me prometiste una nieve. Abuelo, ¿te la traigo mañana? No, abuelo, tú me prometiste una nieve. Y entonces hacían que el abuelo cumpliera eso que había prometido, ¿no? Un coco, una nieve, o me dijiste que me ibas a llevar a tal parte, o que íbamos a jugar dominó o tal cosa. Es importante cumplir esas promesas o esos castigos. Si no haces esto, va a pasar tal cosa. Si no haces, si no terminas, si no te comes tu comida, no va a haber postre. Y cumplirlo, porque si de todos modos no se termina la comida y le diste el postre, le estás enseñando que los pactos se pueden romper. Por muy pequeñas que sean estas promesas, es importante cumplirlas porque eso va a establecer un entorno de confianza. Yo cuento con lo que mi abuelo me prometió. Yo cuento o sé o espero que si no cumplo, pues me va a pasar lo que me dijeron que me iba a pasar. Y esta fiabilidad, o sea, este ser confiables, aunque carezca de glamour, aunque sea en lo más llano, en lo más sencillo, es una base sólida para que cualquier relación afectiva sea duradera. Estas promesas, por muy sencillas que parezcan, te voy a dar un dulce, te voy a dar un beso cuando termines tu tarea. Dale ese beso, porque es importante que los niños entiendan
que las promesas, que los pactos, que los compromisos que hacen son importantes y se deben de cumplir. Y aparte de pasar el tiempo, pues con todos los nietos, con toda la bola, con todos en conjunto, como puede ser en Navidad o en algún momento así en la vida de la familia, también es importante el pasar el tiempo, ya sea en forma de familia nuclear, digamos, con los hijos de la hija, con los hijos del hijo, con los hijos de cada familia, o incluso con cada nieto en lo individual. Les decía de estas reuniones que luego se hacen abuelos con nietos sin papás, que pueden ser mega enriquecedoras o pueden ser súper desastrosas, pero yo conozco familias, que mando por cierto un saludote a todas las familias derivadas de Sotelo González, que hacían estas pijamadas con los abuelos. Son muchos hermanos, entonces tienen hijos de todas las generaciones. Hay ya treintones, veintones, chicos. Y entonces el hacer esta pijamada de solamente los nietos con los abuelos, tenían una comida de Navidad que los abuelos les preparaban solamente al chiquillero. Y ya cuando ese chiquillero creció, ahora eran ellos los que les hacían esta comida a los abuelos y esta convivencia. Es súper importante, es súper enriquecedor, porque es una forma de enseñar a las siguientes generaciones el respeto, el cariño y la veneración por nuestros ancianos. Pero también este tiempo uno a uno. En el caso de mi familia se ha dado, empezó yo creo de forma espontánea y ahora se ha ido cada vez consolidando como una costumbre que me encanta, que mi papá viene al cumpleaños de cada uno de los nietos, pero se da una escapadita de este tiempo a solas con cada uno, que se lo lleva a tomar una nieve, un cafecito al centro comercial, y ese platicar de cómo van tus proyectos, cómo te puedo apoyar, a mí se me hace padrísimo. Y que lejos de renegar, y, ay, ahí viene el abuelo, ay, ya viene el abuelo, o sea, que los muchachos tengan ese gusto y busquen quizá en algún momento, abuelo, me gustaría platicar contigo, abuelita, quiero platicar contigo, visitarlo, visitarla, ¿cómo te has sentido? Que no sea solo cuando va la familia en grupo, cuando va la familia en pleno a la visita, sino que cada uno se dé también esas escapadas a visitar al abuelo, a la abuela, y le lleve lo que el abuelo o la abuela pueda comer. Que si puede comer un panecito dulce, llévale un panecito dulce que sabes que le gusta. Que si puede comer fruta, consíguele una fruta blandita, suavecita, dulce, como a ella le guste, y llévale esa fruta y crea esos vínculos con ella. Que le dé gusto cuando el nieto o la nieta va y lo visita y pasan un tiempo juntos. El jugar juegos de mesa les ayuda mucho a los abuelitos a retrasar o a evitar la llegada de la demencia senil. Y tú puedes decir, es una pérdida de tiempo, ¿cómo que voy a jugar dominó con mi abuelo? ¿Cómo que voy a jugar lotería? ¿Cómo que voy a jugar cartas? No tienes idea de lo que puedes ganar en el corazón del abuelo y lo que le ayudas neuronalmente con dedicarle una hora, media hora, hora y media, el tiempo que tú tengas, pero hacer el espacio en tu agenda para convivir con tu abuelo, con tu abuela, en este uno a uno. Compartir estas conversaciones más profundas. Y ayuda también a que cada niño se sienta reconocido y valorado por lo que es. Porque conforme avanzan la edad de los papás, que es algo que nosotros no podemos detener, y quizá van perdiendo esa capacidad de reconocernos, ¿de quién es más fácil que sigan en contacto? ¿Cuál voz es más fácil que recuerden?
¿Cuál figura, cuál silueta es más fácil que recuerden? Pues de aquel que vieron más seguido. A lo mejor algunos se van a olvidar de ellos, pero hay otros que siempre los van a tener presentes. Y esto es importantísimo porque va a crear un afecto incondicional y respeto por los cambios. Este proceso, que digo yo que es naturalísimo, que no lo podemos frenar, quizá podamos lograr que sea más paulatino, que no sea tan inmediato, pero los cambios se van a dar. Y entonces si vamos ofreciendo a los abuelos este consuelo incondicional ante estos cambios, va a reforzar un sentimiento de seguridad. A ver, abuelita, no puedes caminar o no te es tan fácil caminar. Vamos viendo cómo le podemos hacer. ¿Qué tal si te apoyas en un bastoncito? ¿Qué tal si te conseguimos una andadera, según sea el caso, según sea lo más factible para ellos, con llantitas, sin llantitas, deslizable, no deslizable, fija, grande, chiquita, etcétera, para que tú te vayas sintiendo seguro y sigas sintiendo que eres autosuficiente? ¿Cómo te voy a ir ayudando y respetar esos cambios? Ya no puedes comer tú solo. Con todo el gusto, con todo el amor, te puedo dar de comer en la boca cuando vaya a visitarte. A diferencia del papel que nos toca hacer a los papás, los abuelos pueden brindar esa contención a los hijos, a los nietos, perdón, sin emitir juicios ni imponer normas. ¿Cómo responder ante un pequeño accidente, ante una decepción? ¿Cómo te voy a ir ayudando? Esto es súper, súper importante y súper enriquecedor. Hacerlos sentir que siguen siendo valiosos. Con este punto de respetar los cambios y este afecto incondicional, me estoy acordando de una película que se llama Vivir dos veces. Es un abuelo que va perdiendo la memoria y por circunstancias pues conviven más con la familia de la hija, con el yerno, con la nieta, y como de que primero chocaban y no encontraban cosas en común entre el abuelo y la nieta, como poco a poco van ayudándose, cada uno con las herramientas que cuenta, a ir creando ese vínculo, ir respetando esos cambios. Al abuelo le daban celulares a cada rato y él decía, yo no quiero esos aparatos, y en un cajón se encontraron como 15, 20. Pero la nieta le dijo, abuelo, no los tires, mira, te pueden servir para esto. Y entonces ella le empieza a enseñar al abuelo cómo usar los celulares y usarlo a su favor de acuerdo a la condición que tenía el abuelo. Y entonces esto va haciendo como muy enriquecedor esta forma de relacionarse. Y es un simple gesto de estar disponibles sin exigir nada a cambio. Y deja también una huella emocional duradera. En el caso de mi papá, tiene una nieta, una de las nietas, que es su asesora tecnológica. Y por ejemplo, que se satura la memoria del celular, que ya no supe aquí cómo hacerle, ya me atoré, aquí ya no pasa tal cosa, pues acude a su salvadora, a su asesora, y ella se siente también importante de poder ayudar al abuelo. Y entonces es ir acompañándolos en estos cambios y verlos de manera positiva. ¿En qué forma en tu nueva condición vamos a hacer lo que disfrutamos hacer? Y entonces irnos adaptando en estos cambios, ¿no? Y además respetar los límites de los nietos a medida que crecen es fundamental. La adolescencia y la juventud trae consigo nuevas formas de expresión y silencios
que que no deben interpretarse como distanciamiento. Los abuelos, los papás, los nietos, de vez en cuando pedimos ese tiempo fuera. ¿Sabes qué? Déjame meditar, déjame reflexionar, déjame que se me baje esto que estoy sintiendo y entonces sí, te voy a acompañar desde la disponibilidad, sin presionarlos, el decir, cuando tú quieras, tú sabes que aquí estoy. Tú sabes dónde encontrarme. Tú sabes la forma en que te pongas en contacto conmigo y ciertamente los abuelos tienen más tiempo disponible que los papás. Obviamente, en este sentido, si la cuestión que te cuenta, que te confía el nieto es algo grave, pues existe la responsabilidad, la obligación de contársela a los papás. O sea, si es un chico que está probando drogas y te cuenta dónde la consigue, los efectos que ha tenido, por qué cayó en eso, pues ahí sí es importante también contarlo a los papás y que entre los dos pues sepan cómo tomar acciones a favor y por el bien del muchacho. No decirle, ¿sabes qué, abuelo? Me traicionaste, yo que confié en ti, ¿cómo me fuiste a hacer esto? Sino que el muchacho sepa, por tu bien, es importante que tus papás lo sepan. O incluso que el abuelo sea intercesor en el momento que hablen con los papás. ¿Sabes qué? Viene fulanito, viene fulanita, te quiere contar algo, por favor, escúchalo. ¿Y por qué es importante este sentido de intercesores de los abuelos? Porque tu hijo no lo sabe, pero tú sí, y tus papás, que tú también fuiste adolescente. Y tú también te enfrentaste a esos retos o a otros diferentes. Entonces, pueden ser intercesores en el sentido de, no me puedes decir que esto no te pasó a ti, o que no te viste ante una tentación así. Pudiste haber respondido de mil formas. Pero ese hecho de que creen ese vínculo de confianza y que luego busquen el cómo hacer saber a los papás, pues es también como muy, muy importante, ¿no? La apertura, el aprendizaje y esta conexión por encima del control. Para seguir conectados con estas nuevas generaciones, es necesario mantenerse abierto al cambio. No se trata de imitar sus gustos, sino de mostrar interés por su mundo. Hay muchas cosas que dan vuelta y vuelta y vuelta en la historia. Nos pasó una vez que íbamos nosotros en el carro, iban mis hijos, iba mi mamá, y de repente suena una canción, Natalia Lafourcade, y mis hijos la empezaron a cantar. Pero luego mi mamá la empieza a cantar también y todos se quedan así, empiezan a ver así como, ¿por qué se la sabe mi abuela si la canción es de Natalia Lafourcade? No sabían que Natalia Lafourcade estaba cantando canciones que fueron de Agustín Lara, que fueron de los tiempos de su abuela, y que ahora Natalia Lafourcade las está refrescando, las está cantando, y entonces para ellos fue así como, tengo algo en común con mi abuela. Y entonces ya escuchaban o la versión de Natalia Lafourcade o la versión de Agustín Lara. Y así como el sentido de la música, también hay modas en la ropa que regresan. Quizá esos vejestorios que tiene la abuela en su closet, pues a lo mejor es lo que está ahorita volviendo de moda. Y si yo voy a una fiesta con una falda dorada, plateada, que tenía mi abuela guardada en su closet, pues me voy a ver espectacular. Y los que quieren comprar piezas de ropa como es ahorita, pues les salen un dineral. Y entonces en ese sentido es importante como ir haciendo estas conexiones entre el pasado y la actualidad. Cuántas canciones, cuántas modas, cuántos artistas, cuántas cuestiones culturales se pueden aprender.
Los abuelos cuando iban al teatro, si es que tenían esta oportunidad, pues iban de vestido largo, iban con abrigos, iban elegantes, y ahora eso ha cambiado. Ahora van incluso con short, con chanclas, que digo, valdría la pena aunque sea con unos jeans, una playerita, unos buenos zapatitos, pero decir, mira, cuando yo venía al teatro era esto y ahora que vamos al teatro se acostumbra de esta forma, ¿no? Y todo eso nos puede enriquecer como no tienen ni idea. Que se den esa chance de irse al cine, de irse al teatro, de irse a algún espectáculo musical, para que vayan creando también esta vitalidad y esta cercanía entre ellos, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que los nietos no buscan en los abuelos una figura de autoridad, sino un espacio seguro. Ese renunciar al control nos va a hacer ir buscando otro tipo de vínculos que son sumamente importantes. Y entre estas cosas que los abuelos pueden enseñar a los chicos, pues es la transmisión de valores y de tradiciones. Los abuelos son estos guardianes de la historia familiar, de la cultura de la familia, y se la pueden transmitir a los nietos. Además de enseñarles esas tradiciones de familia, de decir, en Navidad acostumbramos preparar esto y como entender el por qué. No es solamente aquí hacemos pavo todas las Navidades y lo cocemos de esta forma en el horno. Hay una historia que hasta chusca, de decir, hay una persona que preparaba chuletas para Navidad, pero siempre las cortaba en dos partes. Y entonces la hija y la nieta preparaban la receta y la hacían de la misma forma. Oye, ¿y por qué la cortas? Pues no sé, pero mi mamá siempre la cortaba y yo por eso las pongo así en dos partes. Cuando hay oportunidad de juntarse con la abuela, con la bisabuela, y le dicen, oye, ¿de dónde surge la tradición de las chuletas así partidas en dos? Y la bisabuela dice, pues es que por el tamaño de mi horno, por el tamaño de mi cazuela, no cabían completas, entonces por eso las tenía que partir. Pero no es de que es parte del sabor o parte de la receta en sí. Y entonces es importante conocer cuáles son estas tradiciones, cuáles son estos valores que se van inculcando en la familia de generación en generación. Los niños van a disfrutar aprendiendo cosas de los abuelos. Y esto va a hacer que los pequeños también vayan desarrollando esa identidad y sentido de pertenencia en la familia. Sobre todo cuando son familias que han migrado a otro país o que están creciendo fuera de donde son sus raíces y son de algún pueblito, de alguna comunidad rural y tienen que irse a las grandes ciudades, pues no perder esas recetas, esas tradiciones, ¿no? Que hacen un atole tal especial de esta forma, que aquí los tamales se hacen de tal, el pozole, la receta de mi pueblo es haciéndolo tal, tal, tal. Y entonces como el rescatar todas estas tradiciones va a hacer que los chicos sepan hacer esas recetas y las sepan preparar. Mi suegra hacía un mole delicioso, hacía, ya ahorita sus condiciones físicas no le permiten, y mi hija se decidió un día a hacer, voy a ir en vacaciones con mi abuelita a aprender la receta de su mole. Y resultó toda una aventura, porque desde sacar la receta original, ya entre las hijas decían, no, es que van más semillas de esto, no, es que de esta no se le pone de tal, no, es que no lleva chocolate, lleva canela, no se estoy inventando, ¿no? Pero es la forma de decir, a ver, abuelita, yo lo voy a preparar, usted me va diciendo cómo y dígame si esto sabe al chocolate, al mole de mi abuelita. Y de esta forma, ya cuando los abuelitos no están y nosotros preparamos esa receta, es como volverlos a traer a nuestra mesa, es tenerlos presentes y no decir, híjole, se murió la abuela y nadie aprendió a hacer el mole como ella. Y entonces la receta del mole pasó a la historia, ¿no? Pues como que me acuerdo que sabía a esto.
Es imposible tener todas las cocineras el mismo sazón, pero si vamos nosotros logrando ese guardar esos recetarios, ese preparar las comidas que ellas preparaban, una carnita con ejotes en la familia de mi mamá, es también así como cuando alguien de las mujeres de la familia prepara esa carnita con ejotes, todos nos echamos un clavado a la casa de los abuelos en una Navidad comiendo ese platillo, ¿no? Y entonces esto es súper, súper importante, el que esas historias les encanten y les diviertan y que vayan creando este sentido de identidad. También se va dando pues mucho apoyo emocional y este vínculo afectivo. Yo recuerdo que mi hermano dice, de cuando estaba mi abuela, dice, es que yo recuerdo a qué huele Milita, que por cierto hoy es día de San Juan, a todos los abuelitos, Juanitas y Juanitos, un saludo totote, los tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, si ya están en casa del Padre. Y él decía, yo recuerdo a qué olía Milita, perdón, mañana es el día de San Juan hoy. Yo recuerdo a qué olía Milita, ¿no? Y entonces cuando vamos creando esos lazos, mi mamá se sentaba, por ejemplo, con mis hijos a comerse una dona de chocolate con un cafecito. Y mis hijos anhelaban, o sea, no se comía dona de chocolate más que cuando venían los abuelos de visita. Y con los hijos de otros de mis hermanos eran las galletas Oreo sopeaditas en la leche. Y este tipo de tradiciones, te aseguro que cuando ellos ya de adultos estén sopeando su galleta de chocolate en leche o se coman su dona de chocolate, inmediatamente su corazón y su mente se traslada a esos momentos cuando eran chicos y tenían esos momentos con los abuelos, ¿no? Estos vínculos afectivos son importantísimos. Los pueblos anteriormente valoraban mucho a los ancianos. Eran los sabios del pueblo y era a quienes se les pedía consejo. Ahora se arrumba a los viejitos o en el asilo o en un rincón de la casa y tú no sabes, tú no puedes, tú ya no eres. Así como quien toma las decisiones, ¿no? Volvamos a darles ese lugar, esa importancia, ese cariño que por supuesto se merecen y que es mega necesario. El fin de semana, en un retiro, platicábamos de qué papel tan importante tienen los abuelos en el desarrollo de la espiritualidad de los nietos. Ciertamente para algunos los papás nos enseñaron a rezar, pero a muchos otros fueron los abuelos los que nos enseñaron a hacer la señal de la cruz, los que nos enseñaron nuestras primeras oraciones, los que nos llevaban a misa, nos acompañaban al catecismo, nos preguntaban, quizá nos contaron historias de la Biblia. Y es importante que nosotros tengamos como ese referente espiritual a los abuelos. Mi abuela Lita nos ponía a rezar el rosario y a veces era así como, o sea, si nos querían mandar a dormir y nosotros todavía teníamos pila para estar jugando, subir, bajar, pues era así como, no, 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 ahorita yo no me quiero dormir. Todavía es muy temprano y todavía tengo mucha cuerda. Pero empezaba a rezar el rosario y era así como, era como el somnífero que ella utilizaba, pero no nos dejaba irnos a dormir hasta que hubiéramos terminado de rezar el rosario, ¿no? Y entonces también en este acompañamiento espiritual, los abuelos juegan un papel importantísimo en la vida de los enanos, en la vida de los hijos. Y que cuando estén adolescentes, cuando estén en la juventud, que les surgen muchas dudas, que los abuelos sepan guiarlos a encontrar en las Sagradas Escrituras, en el magisterio de la Iglesia, cómo nosotros podemos encontrar las respuestas a esas dudas que van surgiendo. ¿Y por qué no? También ahora los chicos pueden enseñar a los abuelos cómo seguir encontrando las cosas que ellos necesitan. Desde la pandemia, pues los abuelitos tuvieron que entrarle también al internet, ¿sí?
Y entonces los niños les enseñaban a ver dónde puedes encontrar la misa, dónde puedes encontrar tus oraciones. Ahora, hay muchos sacerdotes que nos hacen la lección divina, una reflexión del Evangelio, y que nos van a ayudar a los abuelos a seguir creciendo en la espiritualidad. Mira, nos dice Carmen, un saludote, Carmen Gómez, dice, mi abuelita me hacía palomitas de maíz. Y en una ocasión se equivocó y en vez de poner sal, le puso azúcar y fue un encanto. Y sí, también me enseñó a rezar. Sí, mira qué bonito, descubrieron las palomitas dulces, ¿no? En vez de las palomitas saladas, pues a partir de esa vez quizá, pues ahora también hay palomitas acarameladas, ¿no? Recuerdo también alguna vez que mi mamá estaba limpiando frijoles y y luego a uno de los nietos le salió una piedra en los frijoles, ¿no? ¿Y quién limpió los frijoles con la piedra que le salió? Pues mira, fue tu abuela de madrugada y sin lentes, ¿no? Y entonces todas estas anécdotas, o mi abuelita nos decía, recuerdo, se quemaban las tortillas y ella nos decía, mira, tú así cómetela, no importa, te va a blanquear los dientes, ¿no? Y entonces todo este tipo de historias nos van a ayudar a tener el corazón esponjadito, y a ir buscando que esos lazos entre abuelos y nietos se vayan tejiendo en lo cotidiano, en esas charlas sencillas, en esas promesas cumplidas o en esa tarde compartida sin plan previo, oye, te puedo llegar, puedo visitarte, o simplemente llegar con una charolita de pan y mira un cafecito y aquí vamos a platicar, ¿no? Que ahora, bueno, los abuelitos también se siguen manteniendo muy activos, entonces quizás sea importante pues hacer complicidad con alguien de, oye, puedo ir a visitar al abuelo, a la abuelita, va a salir, ahí va a estar ocupado, pero busquemos que estos lazos no se rompan tan fácil. No sabemos cuánto tiempo Dios nos conceda a los abuelos. No sabemos cuánto tiempo nos conceda estar con nuestros hijos ahí. Y es importante que con nosotros de promedio también sepamos disfrutar de esos momentos que son imborrables y perduran en el tiempo. Haz una cita con tu abuelo, haz una cita con los nietos y busquemos ir creando estos lazos irrompibles. Muchas gracias por haberme escuchado, Carmen, Tere, Camacho, Evelyn Chávez, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Compartan el programa. Esta es la facilidad de las nuevas redes sociales, es que los comentarios aquí se quedan. Tú puedes compartir el programa y si alguien hace un comentario, los vemos a tiempo real y podemos seguir enriqueciendo este programa con los comentarios de todos ustedes. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por el favor de su atención. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Mi nombre es Cristi Parra y les deseo una semana llena de éxitos, de bendiciones y que Dios esté con ustedes.